Hoy tenemos con nosotros a Elena García, gerente de las marcas SEAT y Cupra en el grupo Serrano Automoción. Al igual que el resto, el sector automovilístico se ha visto especialmente afectado por la pandemia y de eso nos va a hablar Elena, de la evolución del sector y de las últimas novedades y tendencias. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, María. Muy bien, gracias. Tú también, ¿no? Gracias a ti por recibirnos. Gracias, Bueno, gracias a Elena, vosotros. cuéntanos un poquito si la llegada de la pandemia ha supuesto una revolución o una evolución en el sector. Bueno, yo diría que ambas cosas. Nos hemos revolucionado para poder evolucionar. La pandemia, queramos o no, hay que verle la parte buena, ha acelerado, ha supuesto un revulsivo a muchos niveles. Ha acelerado la transformación digital, de la que tanto se escuchaba en los últimos años, y que, bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a nuevos hábitos de consumo y ha llegado pues antes de lo que nosotros pensábamos. Lo que habría llegado en unos años hemos tenido que acometerlo en un muy breve espacio de tiempo. Entonces, considero que hemos evolucionado muy positivamente y que hemos integrado importantes cambios que ya han venido para quedarse. Sí. Y ahora que parece que ya ha pasado como la peor parte, ¿es un buen momento para comprar un coche? Sí, decididamente sí. Acaba de salir hace unas semanas el Plan Moves 3, en el que se dan importantes ayudas a la gama de híbridos y de eléctricos, a la compra de este tipo de vehículos, y los convierten en vehículos muy competitivos en precio. Ello ha hecho que también hayamos puesto en marcha importantes campañas de descuento a las motorizaciones tradicionales, a los coches como combustible tradicional como es el diésel y el gasolina. Ahora mismo tenemos descuentos muy importantes para facilitar la venta de estos vehículos que tenemos en stock. Y luego pues hay opciones de financiación muy interesantes, un abanico muy amplio de opciones para dar solución a cualquier consumidor que necesite ahora mismo cambiar de vehículo. Así que la respuesta es decididamente sí, es un buen momento para comprar coche nuevo. Y un poco centrándonos en este tema, en el tema de los consumidores, háblanos sobre las tendencias, es decir, ¿qué está demandando el comprador? Pues mira, lo resumiría en dos puntos. Por un lado, la llegada el que haya mayor gama ahora mismo de híbridos y eléctricos y las ayudas que se dan a su compra, ha creado por fin conciencia en el consumidor respecto a la compra del vehículo. Sí que ahora le preocupa más que nunca que su vehículo no dañe el medio ambiente. Por ello, la gama de vehículos sostenibles a nivel medioambiental, pues podemos decir que está teniendo más éxito. Con ello me refiero a la gama GNC, que es gas natural comprimido, a los híbridos y a los eléctricos. Y por otra parte, algo que demanda mucho ahora mismo el consumidor es un proceso de compra digital. Nosotros este año hemos acelerado el proceso con la transformación digital que hemos acometido a todos los niveles. Hemos llevado a cabo un cambio en cuanto al proceso comercial de venta de vehículo. Ahora mismo lo tenemos totalmente digitalizado. El cliente, si no quiere pisar el concesionario, no lo tiene que pisar para nada, ni siquiera para la entrega del vehículo. Somos capaces de llevar a cabo todo el proceso comercial online. Y eso es algo muy demandado porque el cliente, pues por distintas razones, obviamente la primera de ellas la pandemia, está demandando pues venir cada vez menos al concesionario. Así que esos son los dos puntos clave que yo creo que este año hay que tener en cuenta en cuanto a la demanda del consumidor. Por otro lado, hemos visto que la pandemia ha supuesto un mayor esfuerzo en cuanto a el ámbito promocional. En estos Sí. momentos, ¿qué campaña tenéis en marcha? Pues mira, en julio se lleva a cabo el restyling, o sea, la actualización de los modelos Ibiza y Arona. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es liquidando la gama que tenemos de Ibiza y Aronas del modelo actual. Para ello, tenemos este mes en concreto descuentos muy importantes que incluyen además, le regalamos el mantenimiento, la garantía de 5 años
y adicionalmente le regalamos un patinete eléctrico de SEAT. Es muy buena campaña y está generando muchísima expectación y muchísimas visitas y llamadas al concesionario, a las 3 instalaciones que tenemos. Y por otra parte, sabes que tenemos la nueva gama León, de nuestro emblemático SEAT León, y tenemos una campaña de descuento situándolo desde 16.300 euros, con las motorizaciones diésel, gasolina, los microhíbridos, híbridos enchufables y la GNC, perdón, que se me olvidaba, el gas natural comprimido. Sí, esas son las dos campañas principales que tenemos ahora mismo. Por último, quería preguntarte acerca de vuestra marca Cupra, que me contases un poco las características de los modelos y un poco hablarme de las novedades. Sí, bueno, Cupra es nuestra marca New Premium, por decirlo de alguna forma se sitúa entre Volkswagen y Audi. El lanzamiento de Cupra como marca independiente se produjo en 2018, aunque dentro de la estructura de SEAT. Y el primer modelo de su andadura en solitario ya fue el Cupra Ateca, un subdeportivo de 300 caballos. El año pasado, en el 2020, llegó el nuevo Cupra León y ya a final de año el emblemático Cupra Formentor, que en solo unos meses pues, ha convertido por su atractivo diseño, por su amplia gama de motorizaciones y bueno, pues porque está siendo un número uno en ventas en apenas menos de medio año. En apenas unos meses se ha convertido en un número uno de ventas. Y a final de año llega el Cupra Evor, que es el 100% eléctrico. Entonces, Cupra, como te digo, en principio fue, digamos, la parte deportiva de SEAT, la gama deportiva de SEAT, pero vieron que debido a la alta demanda que tenía y al potencial que podía haber convirtiéndolo en marca independiente, pues ya llevamos eso desde el 2020 ya marca independiente y una gama de vehículos que a día de hoy con el Cupra León, el Cupra Ateca y el Cupra Formentor y próximamente este año el Evor, pues ya ofrece un abanico muy atractivo de nuestra marca New Premium. Además tengo que decir que, bueno, de momento nosotros lo tenemos, los modelos están en nuestra instalación de SEAT en Elche y en el Corner Cupra que tenemos en Torrevieja. Pero a lo largo de este año vamos a abrir instalación propia de Cupra, o sea, vamos a tener un concesionario Cupra en Elche. Así que bueno, ya os lo haremos saber para darle difusión y que podáis conocerlo. Perfecto, Elena. Pues esperamos que el sector siga una tendencia al alza y te queremos dar las gracias por recibir a Es Diario y por ponernos al día de todas las novedades del sector. Gracias a vosotros por ofrecernos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente.